padre empezó la colección cuando hacía el servicio militar. A él le tocó en Canarias y entonces pues pasaban mucho a África, la parte de Camerún y de Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues en algún viaje de estos él tuvo su primera visión y su primer contacto con el arte africano. Él tenía 19 años, venía de una familia ya coleccionista, con lo cual yo creo que el gusano del coleccionismo ya lo llevaba dentro y pues el impacto del arte africano pues hizo mella en él, ¿no? Y se fijó en las primeras piezas y vamos, sus primeras piezas las compró allí, ¿no? A partir de ahí él pues siguió con este interés por el arte africano y siguió coleccionando, pues comprando piezas sobre todo en anticuarios, en Europa, fuera de España, porque en España pues había uno detrás de la Catedral de Barcelona que tenía alguna pieza, pero bueno, piezas buenas pues estaban todas en Bruselas, en Francia, bueno, sobre todo compró muchas en Marsella, en un anticuario que había ahí muy bueno, piezas de misioneros que volvían de las misiones y no les dejaban tener las piezas pues en los conventos y entonces las vendían. Y entonces empezó solo con el arte africano. Posteriormente, como se casó con mi madre, que tenía familia en Venezuela, pues también tomó contacto con todo lo que es el arte precolombino y el interés, ¿no? Y siguió entonces coleccionando arte precolombino. Y luego en el año 59, bueno, fue antes del 59, claro, haber gente en Barcelona que tuviera interés en el arte etnológico, o mal llamado primitivo, pues eran muy pocos, ¿no? Estaba el Museo Etnológico de Barcelona, con lo cual eran los pocos contactos que tenía. Se hicieron amigos del señor Paniella, que entonces era el director del Museo Etnológico, y a partir de ahí pues se creó una relación importante con el Museo Etnológico de Barcelona. A través de ellos conoció a Eudald Serra, que es un escultor pues muy reconocido, ¿no? Que hacía muy poco que había vuelto, además de Japón, que se había casado con una medio japonesa, medio francesa. Y bueno, como escultor y como profesor de la Escuela Massana, pues era un hombre con un sentido de la estética pues muy potente, ¿no? Se conocieron, se hicieron amigos, se hicieron íntimos amigos, con dos caracteres absolutamente diferentes. Se podría decir que uno era el mecenas y el otro era el artista que buscaba las piezas, pero tampoco sería muy cierto esto, ¿no? Yo creo que los dos tenían una inquietud por una búsqueda de otra mirada del mundo, de una inquietud de que hay otros mundos, de que hay otras religiones, que hay otras maneras de pensar, que hay otras maneras de vivir, sobre todo pues en los años 50-60, ¿no? Y se juntaron pues las dos medias naranjas, ¿no? El tándem perfecto para crear una colección como esta en unos años pues que se encontraban piezas in situ y que además eran pues accesibles, ¿no? Con el precio, ¿no? A partir de ahí pues empezaron a hacer expediciones juntos y bueno, eso pues duró muchísimos años hasta que mi padre murió en el 88 con 66 años y entre los dos pues fueron capaces de crear esta colección. Esta es la historia, ¿no? De la colección. Las piezas, el origen de las piezas, te diría que el porcentaje más alto es de subastas o de anticuarios o de ex coleccionistas, pues que pues, se las vendían pues los nietos o los sobrinos, los que heredaban aquella colección y no tenían ningún interés, ¿no? La colección que más se hizo in situ, o sea, con expediciones de ellos, fue la colección de Papua Nueva Guinea, que fueron durante los años 60, que les ayudó muchísimo el padre Vergés, que era un sacerdote que tenía una misión ahí en Nueva Guinea y que les abrió pues los caminos y las posibilidades de llegar a sitios remotos, ¿no?
Y la colección de joyería pues también se hizo bastante in situ, tanto sobre todo la de Indonesia, porque fueron años pues que nadie le tomaba atención, ¿no?, a la parte de joyería. Pues todo lo demás pues bueno, pues son piezas de ex coleccionistas, de colecciones que se desmontaban, etcétera, etcétera. Entonces lo que sí te digo es que donde vivía mi padre pues vivía la colección, ¿no? Sí que es cierto que luego cogió una envergadura tan grande que pues se hizo un local especial para albergarla, ¿no? Pero siempre estuvo cerca de él, para vivirla sobre todo. Yo crecí en medio de todas estas piezas porque estaban en el salón, estaban en la entrada, estaban en las habitaciones, estaban por todos los lados, ¿no? Entonces, desde pequeña, pues te acuerdas de todas las piezas y yo pues jugaba con ellas, ¿no? Recuerdo Eudald Serra, que dejó la escuela Massana cuando mi padre creó una fundación y depositó todas las piezas en la fundación. Daldo fue el primero que hizo un poco de clasificación de toda la colección, ¿no? Y él pues se pasaba las tardes pues clasificándolas, midiéndolas, etcétera, etcétera. Y yo subía a merendar con él. Y entonces pues jugaba con las piezas Fan, jugaba con las piezas Baulé, les ponía vestiditos. Entonces, claro, no eres consciente realmente de lo que realmente aquello significa hasta que no tienes una cierta edad, ¿no? Sí que mis amigas cuando venían me decían qué cosas más feas tiene tu padre, porque bueno, pues no era un cuadro precioso o un paisaje o una marina, sino que eran pues máscaras, eran tallas relativamente provocadoras y bueno, pues a veces agresivas, o sea, un niño no tiene la conciencia esta de belleza, ¿no?, con todo esto. Pero yo ni me asustaban ni no me asustaban, era una cosa con la cual convivía, ¿no? Y la razón del por qué empecé a trabajar aquí con él pues fue paradójica absolutamente. Yo de profesión soy maestra. La verdad es que de repente pues por cuestiones privadas tuvo que dejar el colegio donde trabajaba y le propuse a mi padre ayudarlo, y entonces entré a trabajar en la fundación con él. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a interesar y a enganchar a todo esto, ¿no? A ver, los métodos de adquisición de las piezas han cambiado absolutamente. Ahora, con el boom que hay de viajes o sea, todo el mundo llega a todo el mundo, a todos los lados, a todos los lugares más recóndidos, y la vida de la gente, pues en África, en Indonesia, en cualquier isla, también ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, ¿no? Porque ha llegado, pues, les ha llegado la medicina, les ha llegado los hospitales, ha llegado todo a todo el mundo, ¿no? Entonces, muchos han dejado de vivir como vivían antes y de tener los rituales que tenían antes, ¿no? Con lo cual, pues las piezas más antiguas ya no están todas en coleccionistas, o están en museos, o están en anticuarios, o están lo que son piezas antiguas de verdad, ¿no? Las que pues tienen un valor que hoy en día no se les da un valor etnológico, sino que se les da un valor artístico, ¿no? Y la prueba es de cómo han cambiado todos los museos en Europa y en Estados Unidos. Todos los museos de colecciones etnológicas han cambiado, ya no son unos museos desde el punto de vista pedagógico, es decir, esta gente en los años tal vivían así y usaban esta cucharita. No, la cucharita en sí es una obra de arte o no lo es. Ya ha habido este gran cambio, ¿no? Esta colección tiene una naturaleza propia, y es la naturaleza de los que la crearon. Yo siempre digo que yo no soy coleccionista. Sí que he trabajado en esta colección, sí que he ayudado a mejorar esta colección, pero el espíritu
auténtico del coleccionista, que es ese afán por encontrar, por buscar, yo lo he vivido en mi padre y en el del señor Serra Neudaldo, ¿no? Y reconozco que yo no lo tengo eso, no lo tengo. Ellos coleccionaban, no compulsivamente, evidentemente, porque escogían las piezas, pero pues ahora me falta esto, ahora aquí no hemos ido, esto no lo hemos visitado, etcétera, etcétera, ¿no? Es una colección muy de los coleccionistas, o sea, es una colección que representa mucho el carácter y sobre todo los gustos estéticos de ambos. Muchas veces hay gente que viene aquí y me dice, no, es que os faltan piezas de no sé dónde, os faltan más piezas de tal, o no tenéis tal. Sí, pero es que no les gustaban, entonces por lo tanto no las coleccionaban. Si una pieza no les gustaba, por muy antigua que fuera, por muy buena que fuera, por muy buena calidad que tuviera, si a ellos, a los dos, no les llamaba la atención estéticamente, pues no se la quedaban simplemente, ¿no? Entonces es una colección muy de ellos, de los coleccionistas. Y eso a mí también me pasó cuando yo entré, aún se hacían expediciones cada año, participaba con mi padre relativamente activamente porque tampoco me dejaba opinar mucho, era muy joven, pero le decía, oye papá, es que podríamos ir a tal, deberíamos comprar. No me gusta, ¿no? Y entonces, y sin embargo, había muchas piezas que no eran muy buenas, eran auténticas en el sentido de que provenían de donde decían, o sea, eran piezas pues encontradas en Papua Nueva Guinea, en un poblado en concreto, que se lo habían comprado a un señor concreto, o sea, que habían sido utilizadas además por ese grupo étnico, o sea, eran piezas auténticas, no eran muy antiguas, y sin embargo ellos las tenían expuestas aquí. Eso ha sido lo que ha sido mi trabajo aquí. A ver, a nivel privado, mantener una colección grande siempre es complicado, porque te absorbe mucho tiempo si la quieres tener pues en condiciones, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a muchos coleccionistas y cada coleccionista es un mundo aparte, ¿no? Pues hay coleccionistas que tienen todas sus piezas en cajas de cartón debajo de la mesa, debajo de las camas, de donde sea, y te las sacan y te las miras y tal, y es como su secreto. Hay otros que no, hay otros que tienen una sala, hay otros que las dejan, hay otros que no las dejan. O sea, depende mucho de lo que quiera el coleccionista, ¿no? De la vida que le quiera dar. Piezas de arte etnológico también engloban las piezas de arte culto, o sea, todo lo asiático, ¿no? Que no hay ningún lugar a dudas de que son piezas de arte, ¿no? Lo que pasa es que todo evoluciona, gracias a Dios, ¿no? Y el concepto de arte también ha evolucionado mucho, ¿no? Yo creo que las personas que tenían la mirada amplia, las personas que realmente miraban a su alrededor, eran aquellas que eran capaces de encontrar arte en cualquier objeto que tuviera algo especial. Fuera una concha marina, fuera un animal vivo o fuera una expresión o una figura zoomórfica o lo que sea. La prueba es que grandes artistas como Picasso, como Braque, como cantidad de estos, eran coleccionistas de arte africano, y no solo eso, sino que trasladaron esa mirada que tenían los africanos en tallar según qué esculturas a sus cuadros. Entonces ha habido muchísimas exposiciones alrededor del mundo
que se comparaba pues, el arte moderno con esculturas africanas, con esculturas, incluso con pinturas australianas, pero muchísimas exposiciones, ¿no? Sobre todo quien lo ha sabido hacer mejor esto fue en Metropolitan, que hicieron una exposición impresionante sobre el primitivismo y estaba cada pieza tenía al lado una obra o una escultura o una pintura de algún pintor moderno o posterior, ¿no? A partir de ahí hubo un cambio, ¿no? en eso, en lo que yo te comentaba antes, ¿no? De que no es tanto explicar la historia de cómo vivía esta gente, si vivían en chozas, si iban medio desnudos, si no sé qué, sino el arte que ellos veían, la abstracción de la naturaleza que eran capaces de hacer, ¿no? Por ejemplo, de una máscara, de una danza, pues hacer una figura zoomórfica, o sea, con varios animales a la vez, porque querían plasmar en esa danza, pues, yo qué sé, la rapidez del antílope y le ponían los cuernos del antílope, la fuerza del cocodrilo y la boca era de un cocodrilo. O sea, esta abstracción, esta capacidad de imaginación y de creatividad y plasmarlo en una figura, bueno, pues sin lugar a dudas eso es un arte, ¿no? A medida que los occidentales hemos sido capaces de abrir un poco más los ojos, ¿no? Y de mirar un poco más allá, pues se ha convertido en arte. Eso es, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero vamos, yo lo veo así. Yo siempre he dejado piezas para exposiciones. Se han ido piezas a varias exposiciones a lo largo de todos estos 20 años, ¿no? Se han ido pues, de distintas partes y de distintos lados, y depende de lo que hacían, pues pedían una cosa u otra, ¿no? En la colección está la pieza número 1, 2, 3, 4 y 5 de mi padre, que fue las que compró haciendo el servicio militar. Esas ahora, hay piezas de esas en el British expuestas. No son piezas de una categoría maravillosa. Te digo, hay piezas en el British que están expuestas ahí, pero yo sí que las he dejado como testimonio del inicio de esa colección. Creo que es importante que estén, ¿no? Ha sido muy dura y me ha tomado varios años, entre otras cosas porque de cada zona he hecho venir a expertos, no uno. Han venido entre 3 y 4 expertos de cada zona. Justamente para yo intentar ser lo más fría posible y no dejarme llevar pues, por una cuestión sentimental o por una cuestión de que aquella pieza pues, me encanta y la considero buenísima. No, a ver, que otros se manifiesten, ¿no? Y entonces me ha cogido mucho tiempo entre que han venido, que las han clasificado y que luego yo también he tomado mi consideración y he decidido, ¿no? Sobre ella para dejar un poco la historia, ¿no? Lo único quizás es que mi objetivo y mi labor durante los últimos 20 años aquí ha sido una labor más que de coleccionista, ha sido de conservador, ¿no? Y de dejar la colección que hicieron Eudaldo y mi padre, dejarla impecable. Yo he hecho una criba muy importante en esta colección, una criba que ellos no eran capaces de hacer por una razón sentimental. Porque, por lo que te decía antes, ¿no? Es que esta pieza la encontré no sé dónde y me recuerda, y te acuerdas, y entonces se enrollaban ya los dos, y te acuerdas, y lo encontramos no sé dónde, y aquel día no sé qué, y tú mirabas la pieza aquella y decías, no, a ver, es que esa pieza no puede estar al lado de otra que es una primerísima talla, ¿no? Y ellos siempre me repetían, ¿no? El día que nosotros no estemos, ese día tu trabajo será dejar una colección impecable. Lo he intentado,
No sé si lo he conseguido. Yo creo que habrá expertos con más talla y con más aptitudes y más saber que yo, que me digan si lo he conseguido o no. Pero ha sido mi fin durante todos estos años, ha sido dejar una colección indiscutible. Te podrá gustar más o menos, faltarán piezas de un sitio o de otro, pero que lo que hay es bueno, es muy bueno. Y luego pues reorganizar todo un archivo fotográfico y un archivo de películas que hay, de todo el trabajo de campo que hicieron, que tiene un mérito tremendo por la época aquella, ¿no? Porque pues a otros se les daba por otras cosas, pero el interés ese que tenían, pues que quede plasmado toda esa labor que se hizo, no solo de recolección de piezas, sino también de un labor de etnología. O sea, ahí sí que hay, pues eso, hay más de 14.000 fotos, hay películas, hay todo un documental que pues ahí queda, ¿no? para el